Hola, mis amadas preciosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver cuando abrís el vídeo y le echéis este vistazo que se necesita. Vamos a empezar con el síndrome yaciente. Empezamos nuestros vídeos con el fin de ampliar, obviamente, nuestro conocimiento y que se haga de una forma más amena, más sencilla y poder así ir avanzando. Os voy a empezar en esta semana con el síndrome yaciente. Se le llama síndrome porque a la unión de síntomas de una misma cosa se le conoce como síndrome. ¿Bien? Y yaciente quiere decirnos que esta peculiaridad, ¿vale?, transgeneracional afecta a la memoria de los muertos del clan, de la familia. Yaciente es una persona que yace, que ha muerto, que ya ha pasado a la siguiente aventura de la vida, por decirlo de algún modo. Bien, entonces, papel y lápiz, mis amadas, y empezamos. Bien. Hay varias formas en que nos tomamos el duelo o la muerte de un familiar, la pérdida de algo impactante, y podemos decir fallecimiento como en sí la muerte de una persona, pero también puede ser la muerte de una ilusión, ¿bien? La muerte de un plan, de un proyecto, también podemos llevarlo allí a ese punto de la vida, a esa peculiaridad, ¿de acuerdo? Aunque en sí os voy a hablar de los muertos en esta clase. Cuando nos fallece alguien, puede ser de una forma admitida o de una forma inadmisible. Admitida quiere decir que vamos a incluir un duelo de una persona que se esperaba ya falleciese. Pongo el ejemplo de los abuelos. Ya tienen sus años, ya hemos compartido con ellos y se espera que ellos tengan una muerte tranquila, no dolorosa, no enfermiza, sino simplemente que les llegó su momento, su cuerpo se va deteriorando como tal y sin dolor ni angustia, la persona fallece en el seno familiar, rodeado de los suyos, de sus amigos, y se le despide no con poco dolor, pero sí con ese entendimiento fácil de que es una parte de la vida, de que la muerte es una fase más. Es una parte de la vida como fue la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, la muerte. Y nuestro inconsciente individual lo entiende porque el inconsciente colectivo lo sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, nos esperamos este tipo de partidas y de hecho deseamos que todos partan así. No nos involucra ningún bloqueo, no nos acarrea ninguna sensación de angustia desesperante. Aceptamos que hay dolor porque toda pérdida, toda partida, toda ruptura, por más suave que sea, sigue siendo ruptura y debe causar algo de dolor. ¿Bien? Pero luego están los inadmisibles, aquellas partidas que son, por ejemplo, una desaparición prematura, injusta, inesperada, que nos cuesta darle un por qué a esto o un para qué a esto. Podemos hablar de un niño raptado, que pasan los años, no puedes hacer un duelo porque no sabes qué ha pasado con este niño, hay angustia, hay dolor, es desesperante. Un accidente de tráfico en el que se te lleva a tu ser amado, a tus hijos, a la mejor amiga, mejor amigo. Entonces, este tipo de partidas obviamente van a dejar un sabor inaceptable, inadmisible. Este tipo de muertes crea una dinámica transgeneracional que automáticamente se queda un cúmulo de información inconclusa. Bien. Entonces, nuestra rama, nuestro árbol transgeneracional no se va a quedar con eso partido, no se va a quedar con eso cortado abruptamente, sino que lo va a heredar, va a dejar un legado. Bien. Ok, vamos entonces viendo estas dos temáticas, viendo cómo podemos entender entre un admitido y un inadmisible, un fallecimiento admitido e inadmisible, entremos en lo que es un duelo. El duelo es difícil realmente de designar un concepto a estas palabras tan arbitrarias, porque duelo depende de cada persona, de su nivel de conciencia, de su psique, de cómo tiene la proyección y protección, ¿vale?, mental para vivir tanto en el presente y aceptar el pasado. Os repito esto. Depende, el duelo es un concepto que depende del nivel de conciencia, de proyección y protección de nuestra psique.
no solamente emocional, sino del grado de implicación de la situación, para vivir en el presente, ¿bien? Sin que nos condicione del todo el pasado, poder vivir lo mejor posible y llevar hasta el futuro, poder pensar en un futuro. Entonces, este tiempo lineal que tenemos en este tramo depende de cómo lo admitamos, cómo lo asumamos y según las protecciones psíquicas que tengamos, así viviremos un duelo, una pérdida, un ya no es. Era y dejó de ser. Bien. Hay, normalmente se dice en los libros de psicología 5 etapas del duelo, más os voy a hablar un poquito de 9, como que me voy a alargar un poco. En mi aprendizaje, tanto estudiantil como en mi consulta, he podido ver que realmente sí que se denotan las 9 fases del duelo. Y es importante ver estas fases para poder saber si hay algún bloqueo, si hay algún punto en el que aún la huella está demasiado profunda y hay que rellenarla de amor, hay que taponarla de aceptación para que la siguiente generación obviamente no caiga en el mismo hueco. Incluso nosotros mismos, la propia persona que está viviendo en este tramo, esa situación pueda avanzar, porque muchas veces el tramo de angustia, el tramo de dolor, simplemente le deja atascado. Es tan grande el hoyo que la persona solo camina en círculos haciéndolo aún más grande. Conociendo las 9 etapas, vamos a etiquetar cada una de ellas para conocer qué emociones se mueven en cada una, conocer qué punto de nuestra psique se desplaya o se achica con cada una de estas etapas, porque así podemos también ayudar a quienes se hayan quedado caminando en círculos. Tenemos la primera y es la de negociación. Negación. Cuando nosotros se nos avisa, se nos informa, tenemos el conocimiento de, vemos, el fallecimiento abrupto, inadmisible e incluso el admitido también está en pequeña dosis, pero en ello encontramos lo que es la negación. No me lo puedo creer. Esto no puede ser así. No puede suceder. Aunque nuestro intelecto, nuestro inconsciente sí sepa que ya pasó, nuestro consciente no lo acepta. ¿Bien? Entonces tenemos una etapa de negación. En esta etapa las emociones son totalmente un barullo, es decir, una mezcla de incredulidad, duda, enfado, miedo. ¿Bien? Podemos encontrarnos en cualquiera de esas 4 etapas en cuanto a la negación. Podemos tener mucho miedo y por tanto sale el no. Podemos tener mucha rabia y por tanto sale el no. La cuestión de la rabia es que tiene su propia etapa. Entonces suele ir muy camuflada de otras emociones en la incredulidad y la duda, la desconfianza. Bien. La siguiente etapa sería la negociación o regateo. Quedaros bien con estas etapas porque podemos usarlos en muchísimos tramos de la vida y entender si nos hallamos anclados en alguna de estas. No solamente por fallecimiento, sino por rupturas, pérdidas y otras cosas. Bien. Entonces encontramos el regateo o la negociación y es ¿por qué fue él o por qué ella? ¿Por qué no yo? Hubiera dado mi vida por ella o por él. Nos interesa hacer contratos, hacer acuerdos para apaciguar el dolor. Nos interesa en ese instante sacar nuestro ejército defensor. Entonces vamos a, además de que no me lo creo, luego puedo pasar al siguiente tramo o incluso arrastrando la incredulidad, puedo hacer negociación. Voy a salirme un poquito del tema y os digo, por ejemplo, cuando nos encontramos en un momento de catástrofe, en un momento de absoluto dolor y decimos y hacemos promesas que muchas veces sabemos que no las vamos a cumplir, pero son promesas condicionales. Si yo salgo de esta, daré una ayuda a cualquier ONG que encuentre. Si esto se me arregla, prometo que me iré de rodillas de aquí a no sé dónde. Este tipo de cosas lo que hace nuestra psique es negociar, es decir, yo voy a dar algo para merecerme esto otro que me apacigüe, que me quite este dolor porque es demasiado. No quiere decir con esto que no hagamos promesas, simplemente mirad desde dónde salen, desde la negociación que precede o que debemos decir que es el invitado de la negación. Bien.
Nos gusta un resultado más óptimo, por tanto no queremos ese resultado negativo y yo prometo algo, negocio algo. El regateo es una de las fases más largas que se puede dar y las personas intentan entenderlo, entonces intentan negociarlo entre su conciencia y su inconsciente. Yo te dejo un poquito saber que realmente esta persona ha fallecido, pero tú dame un poco de tranquilidad y de paz o llora un tanto, pero vamos a negociar hasta que no nos hundamos para que el barco no me mate, para que no nos hundamos y muramos en el intento. Yo negocio con esta información entre mi consciente y mi inconsciente. Y así se lo transmito a la vida, así se lo transmito a las cosas en el exterior. Vamos negociando porque no aceptamos ese fallecimiento o esa ruptura. Y si soy más dulce y vuelvo o vuelve, y si de verdad está diciendo que es esto y realmente me va a cumplir, es que esto de la ruptura duele, entonces yo quiero creer mejor otra cosa, quiero engañarme. Aunque yo sé que la verdad es que ya está muerto, prefiero decir que no, que hay posibilidad de arreglar esta situación. Bien. Tenemos que el regateo es una de las que las personas realmente conviven con esta etapa. Bien. Y hay que ponerle ojo, porque puede ser nuestra como puede ser de un yaciente. La tercera etapa sería la cólera. Es absolutamente normal. Absolutamente normal, lo repito, tener cólera. No vamos a confundirlo a ira. Aunque sean sinónimos, no son lo mismo, si no, no existirán palabras diferentes para expresarlo. La cólera es una emoción que acompaña la ira, obviamente, la rabia, pero es una emoción mucho más primaria en cuanto a la absoluta injusticia que se está viviendo. En cuanto a, no sé, hay un enemigo inmaterial, no sé a quién atacar, no sé contra quién discutir, contra quién pelear, y peleo contra todos. ¿Bien? No hay quien se me ponga delante y pueda detener esta marea que me arrasa incluso a mí. Y podemos pensar que lo mismo es la ira, pero veréis que la ira va más concreta hacia un género, hacia una postura, hacia un pensamiento, hacia los que tengan esto, hacia los que tengan aquello, hacia él que me ha hecho esto, hacia ella que me ha hecho aquello, hacia este grupo. Y claro, te afecta a ti porque saca una herida infantil, pero la cólera es generalizada. Tenemos cólera por la vida, cólera por todas las cosas que nos rodean. ¿Bien? Entonces, esa es una etapa del duelo y las personas que viven en esta etapa o que sienten esta etapa es simplemente un duelo sin acabar, que puede ser nuestro como puede ser un yaciente. ¿Vale? La cuarta etapa es la tristeza. Bien, a ver. Esto lo vamos a pasar cuando sea un fallecimiento inadmisible como cuando sea admisible. La tristeza es algo que se espera. Tengamos en cuenta y vamos a recordar un poco, vamos a echar un vistazo a los apuntes de Tu vida en tus manos, porque cuando trabajamos la tristeza, vemos que es una emoción en la cual no requiere hacer nada, solo hay que darle tiempo. Cuando estamos tristes, nuestro cuerpo, nuestra psique nos obliga a ralentizar el proceso de la vida en nosotros y simplemente queremos no hacer nada, absolutamente nada. Simplemente ya nos cuesta respirar, ya nos cuesta comer, ya nos cuesta hacer las cosas vitales, por tanto no queremos sumarle algo más. Diferente así a la cólera. La cólera es tal marea que te mueve al grito, a la pelea, al disgusto, al encontrar a alguien que te confronte para poder sacar toda esa virulencia que se está creando dentro. Más cuando hay tristeza, cuando estamos en la siguiente etapa, ya es simplemente una quietud, un sin saber, simplemente no me apetece nada. Estoy tan consumida en mi tristeza, tan consumido que no tengo que hacer ni fuerza para llorar, ni mucho menos, las lágrimas salen solas. Y de hecho a veces se nos acaban las lágrimas en esta etapa. ¿Bien? Podemos decir que tiene un tiempo y es simplemente hasta que el bolo del dolor pase el tramo. En algunas personas es muy poco y en otras es muy largo, pero cada quien tiene su ritmo y hay que respetarlo. Eso sí, si vemos que una persona ha pasado, nosotros mismos estamos en una tristeza continua más de 3 años por un mismo suceso,
podemos decir que tenemos un yaciente. Obviamente los tiempos se van a poner a menos para decir que es una depresión, que estamos anclados en algo y se puede trabajar a los 6, 8 meses. Pero se necesita ese tiempo y entender que no es una tristeza que te limite vivir tu vida normal, sino que no apetece hacer nada estimulante, nada que trabaje esa tristeza, porque esa se trabaja sola. Pero no por ello vas a dejar de vivir y de relacionarte y de hacer cosas. ¿Bien? La quinta etapa es la explicación. Explicarnos a nosotros mismos el por qué, el para qué. Esto lo buscamos. Inconsciente o conscientemente buscamos la explicación. Es como poner en relieve, poner en frente nuestro cómo pasaron las cosas. Imaginaros que fue un rapto, robaron a un niño y han pasado los meses, ya se ha buscado, ya la policía dejó de buscarlo. El dolor de la madre, el duelo, ella puede pasar por todas esas partes y cuando llega a la explicación es como, pero ¿cómo pasó esto? O sea, ¿quién llevaba a mi niño? ¿En qué momento del día? ¿Cómo podría? Y podemos volver al regateo, podemos volver a la cólera, pero ya es con mucha menos intensidad y es explicarnos el por qué o el para qué. ¿Bien? Cuando alguien muere abruptamente y sin esperarnos esto, un accidente, decimos, bueno, fue un fallo respiratorio, porque se le perforó un pulmón, se llenaron de líquido, porque su cerebro estaba muy inflamado, un paro cardíaco. Bueno, queremos una explicación. ¿Por qué se me fue? ¿Qué sucedió aquí? ¿Bien? Tenemos la sexta etapa y es la comprensión. Puedes llegar a pensar que entre explicación y la comprensión es inmediata, pero no tiene por qué ser así. Cada etapa tiene su tiempo. Que en la negación me dure 2 días y en la negociación me dure 5 meses, no quiere decir que esté mal mi duelo. Simplemente ese es el tiempo que requiero, siendo consciente de lo que estoy pasando para no quedarme enganchado en ninguno. ¿Bien? Y si lo estoy, hacer luego el trabajo necesario para salir de ahí y acabar el proceso de duelo. Pasamos la información entonces por esos canales la información de los canales del cerebro, de la mente, a la conciencia. Recordemos que una cosa es saber algo con nuestra mente y otra cosa es algo con la conciencia, con el ser. Si yo te explico que el fallecimiento fue porque se le llenaron sus pulmones de sangre, si se llenó de líquido y empezó a ahogarse, tú tienes esa información aquí, en el cerebro, en la memoria, en la mente. Pero vamos a llevarla a la conciencia, al ser, y tú entiendes que esa persona que ha fallecido no pudo respirar más. Lo entiendes, incluso te puedes estar fidelizando con ella y sentirte ahogado o ahogada. Y decir, claro, es que sin respirar es imposible avanzar. Ya no respiraba de por sí, ahora pues su muerte obviamente se la llevó sin respirar. Y puedes pasar de esta etapa fácilmente a la etapa de integración de la información. Y podemos decir, pues es lo mismo, Carol, es lo mismo tener la comprensión que tener la integración de la información. Pero veremos en el transgeneracional que no es así. Muchas veces tenemos la información de cómo murió alguien. Y tenemos entonces ahí la explicación. Y luego tenemos la comprensión normal, que si se perforó el pulmón y no podía respirar porque se le llenaron de líquido, muriese. Es coherente. Entonces, la explicación me trae a la comprensión. Pero yo quiero integrar esta información dentro de mi ser. Y aquí ya encuentro un para qué. ¿Para qué falleció? Falleció él para no fallecer ella. Falleció él porque era su tiempo. Nacía con este tiempo y este tiempo era oportuno. Falleció porque, pues, si iba conduciendo ebrio, y esto nos da entonces el entendimiento y la comprensión, queremos interiorizarlo. Tenía un problema con el licor y ahora entiendo, él tenía ella tenía ese tramo de vida y necesitaba salir de ello y esta fue su forma de salir. ¿Bien? Cuando traemos esto de la integración, nos va a dar calma, pese al dolor. Vale, trae cierta calma que lo que nos hace es no pelear más ni con la información, ni con la explicación, ni con las causas. Simplemente empiezas a sanar, ¿vale? Aquí se empieza a sanar, ¿bien? En esa etapa de la integración.
Por eso, la siguiente etapa es la aceptación. Cuando ya integras, ya tienes la explicación, ya has negociado contigo mismo y con tu yo superior, con la vida misma, entonces ya simplemente aceptas y nuestra vida empieza a sanar ese duelo. Ya no necesitamos tanta explicación ni absorción porque ya hemos pasado por ello, ya no hay negación, hay aceptación. Hemos llegado a la etapa de la aceptación y esta viene en conjunto con el perdón y la liberación. Entonces nos desligamos progresivamente de la carga emocional engendrada por la desesperación. No así por el sentimiento de pérdida, porque este nunca se irá. Bien, el echar de menos a una persona, el querer que estuviese ahí, incluso a veces decir alguna frase para esta persona, aunque pensemos que ya no nos oye, ese tipo de cosas, esto nunca se irá. Bien, pero la aceptación, perdonamos a la persona por haberse ido tan abruptamente y nos perdonamos nosotros por todas las cosas que hayamos podido acontecer en su vida, con él, con ella, que si no hice, que si hice, todas estas cosas ya están sanas, ya están liberadas. ¿Bien? Y ya podemos volver a reír, si era un amor, pues volver a enamorarnos, si era un hijo, pues tener otro sin la necesidad de cargarle a este hijo con la energía del que falleció, si eran nuestros padres y ya pues también aceptar que era su momento, quizás no el oportuno para nosotros, pero era el oportuno para ellos. ¿Bien? Y luego tenemos entonces la reinversión, este es el paso 9, la etapa novena. Y es que esta energía que nos ha llevado todo el duelo, obviamente era parte de nuestra energía que no teníamos libre para usarla en otras cosas y la empezamos a usar. Como he dicho antes, si ya hemos pasado por el perdón y la liberación de un amor, pues podemos volver a reinvertir en un nuevo amor. Si era un hijo, podemos volver a reinvertir nuestra propia energía materna o paterna en un hijo. Si era un hermano, podemos volver a reinvertir ello en un amigo, en otro hermano y así sucesivamente, no como reemplazo, sino como la aceptación y desde el amor. Es decir, que esta persona no será olvidada, se le reconoce que está allí, que estuvo allí, que su importancia y su amor están con nosotros, pero su entidad en este plano ya pasó. ¿Bien? Y pues este es el vídeo de hoy. Quiero mensajitos, preguntas, incluso las cosas que si habéis entendido, recordar cómo tomamos nota. No ha sido muy largo, espero, y ya luego mañana podremos seguir viendo, porque necesitamos entender lo que es el duelo, lo que son las etapas, saber cómo nos quedamos bloqueados en las etapas para entender el síndrome yaciente. Tiene sus síntomas y vamos a comprenderlos según las etapas, según los procesos por los que nuestras fortalezas y debilidades nos permiten pasar. Pues os mando un beso muy grande, como siempre, chicas, aquí os llevo, agradecida de estar en este camino con vosotras.